Se pide que determinemos cuadro o tablas representan funciones lineales o relaciones lineales. Si una tabla representa una función lineal, entonces la tasa de cambio debe ser la misma o una constante. Para determinar la tasa de cambio en una tabla, encontraremos el cambio en los valores de función, y dividir por el cambio en los valores x. Entonces, lo que notará aquí es encontrar la tasa de cambio. Es lo mismo que encontrar la pendiente entre dos puntos porque la pendiente representa la tasa de cambio para la función lineal. Así que para cada tabla determinaremos la tasa de cambio entre estos valores de función y x valores, estos valores de función y x valores, y estos valores de función y x valores. Y haremos lo mismo para cada mesa. Y otra vez es lo mismo que encontrar la pendiente entre dos puntos. Para encontrar esta primera tasa de cambio, encontraremos la diferencia de los valores de función. So 7, 1 sería 6 y dividiremos esto por el cambio en los x valores. 2 0 Siemens 2, así que la tasa de cambio es 3. Que también sería la pendiente entre estos dos puntos. Para este siguiente establecer el cambio en los valores de la función será 9, 7, eso o 2. Y el cambio en los valores x sería 3, 2, eso es 1. Bien, aquí la tasa de cambio es 2. Bien, 2 no es igual a 3, por lo tanto esta tabla no representa la función lineal. Pero vamos adelante y encuentre la tasa de cambio entre estos valores de función y estos x valores. Tenemos 16, 9, eso es 7 y 5. 3 Siemens 2. 7 1 2 apóstrofe S igual 3.5. De nuevo, porque la tasa de cambios no es la misma. Esta no es una función lineal. Ahora, iremos adelante y hacemos lo mismo para las próximas dos tablas. Así que encontraremos la tasa de cambio aquí, aquí y aquí. So menos 7 menos 3 va a ser menos 4 y luego 3. Un Siemens igual a 2. Así que la tasa de cambio aquí es menos 2. Siguiente tenemos menos 15 menos 7 o menos 15 más 7, eso es menos 8 dividido por 7, 3, eso es 4. Menos 8 dividido por 4 Siemens todavía menos 2, la tasa de cambio es la misma hasta ahora. A continuación, el cambio en los valores de función sería menos 17 menos 15, esto es menos 2. Y el cambio de x sería 8, 7 Siemens igual a 1. Aviso en esta tabla, la tasa de cambio es constante o podemos decir la pendiente entre estos puntos siempre es menos 2. Por lo tanto esta tabla representa una función lineal. Tenemos una mesa más para verificar. Así que determinaremos la tasa de cambio aquí, aquí y aquí. Y el cambio en los valores de la función sería 2, 1, eso es 1. Un cambio en los valores x3, 0 Siemens 3. La tasa de cambio es 1, 3 aquí. Siguiente tenemos 3, 2, eso es 1. Y luego tenemos 6, 3, eso 3. La tasa de cambio es 1, 3 aquí también. Y luego una vez más tenemos un cambio en los valores de función. 4, 3 y 1. Y el cambio en los x valores 9, 6 Siemens igual a 3. Otra vez, aviso como la tasa de cambio es constante, y la pendiente entre los puntos es siempre 1, 3, por tanto que esta tabla también representa una función lineal. Así que la segunda tabla y la tercera tabla ambas representan las funciones lineales.